Sí, estamos grabando. Voy a dar a compartir. Y vamos a trabajar hoy día un poquito más del tema que estamos revisando ahora. Admitir. Que es de modelos de flujo. Antes de comenzar, por supuesto, necesito que hagamos un recordatorio para enchufarnos en qué estábamos hablando. No sé si todos ustedes estuvieron en la última sesión, y si alguno de ustedes no estuvo, no sé si se puso al día viendo el video, entonces necesitamos enfocarnos porque estas clases son como una burbuja de algo diferente que está incluido dentro de este curso, que tiene que ver con diseño de reactores, pero que de pronto cuesta enlazarlo. Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes me puede comentar qué fue lo que vimos en la sesión anterior. Comenzamos a ver los reactores de flujo no ideal. Perfecto. Sí, reactores no Entonces, ideales. reactores ideales. Entonces, el tema era el flujo, me gustó como lo dijiste. El flujo en reactores no ideales. Perfecto. Y para comprender cómo era el flujo en reactores no ideales, ¿qué fue lo que hicimos? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Alguien se acuerda? A través de dos funciones, la función Ya, edad y la función de distribución de tiempo. perfecto. Entonces, para estudiar el flujo, se usarán ecuaciones. Edad y densidad. Recordar que si estos son reactores no ideales, no se van a comportar como los reactores ideales, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los reactores ideales con flujo? El batch, el CSTR y el PFR. Perfecto, pero es el CSTR y el plug flow los que tienen flujo. Y este está completamente mezclado y este no tiene mezcla. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo obteníamos esas funciones edad o densidad de flujo? La edad era la concentración en un tiempo por el caudal partido en la masa. Perfecto, pero Y eso también se podía expresar como una integral. Depende del tiempo. Esa concentración, ¿de dónde la obteníamos? ¿Qué tipo de concentración era? Porque no era una concentración cualquiera. Del trazador. Del trazador, muchas gracias. Dijimos que íbamos a hacer ensayos experimentales con trazadores. Entonces dijimos que estos trazadores iban a ser compuestos inertes, solubles, de fácil detección, que ojalá no reaccionen, y nosotros podíamos cuantificar esta concentración de trazadores en el tiempo. Perdonen, voy a cerrar esto. Podíamos medir la concentración de los trazadores en el tiempo y con eso íbamos a construir la función edad y la función densidad, ¿cierto? Entonces, en estos ensayos se trata de medir concentración en función del tiempo. Perfecto. ¿Y qué hacíamos después? ¿O hasta aquí quedamos? Veíamos la distribución. Perfecto. Decíamos que, primero recordar que estos ensayos experimentales de trazadores
Los trazadores los podíamos inyectar o sea, los podemos inyectar como queramos, pero habían dos formas experimentales bastante estudiadas de cómo hacerlo, que era en pulso y en escalón. Entonces nosotros lo que podíamos hacer era, voy a tratar de hacer, a ver cómo lo hago, ya. Si es un experimento en pulso, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es medir la concentración del trazador, no acá, concentración del trazador, en función del tiempo. Ay, perdón, no sé qué hice. Ahí sí. En función del tiempo y en función de qué es lo que nosotros, cómo agregábamos el trazador y cómo fuera el reactor, íbamos a obtener una curva. No sabemos cómo, ¿cierto? Y con esta curva nosotros podíamos calcular las funciones características T o F, que además se relacionaban entre ellas porque la F es la integral de la EDT, y también podíamos calcular la desviación estándar, el promedio, y con esto saber si el promedio medido era similar o no al tiempo medio del reactor. Voy a sacarle esa cosita ahí arriba porque confunde, al tau. Entonces este también lo voy a llamar X medio, que es como lo hice, T medio. O podríamos calcular el tiempo medio, que es o no es similar al tau, es decir, si el experimental se parece o no al teórico. Y con la desviación estándar podíamos saber qué tan disperso era el resultado. Ahí, ya. Ahí quedamos, ¿cierto? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Es el momento de plantearla antes de que sigamos avanzando en la materia, que es cuando se pone un poquito complicado. Bueno, no complicado, pero aumentamos información. Bueno, entonces, en la sesión anterior presentamos qué era el flujo no ideal en los reactores y cómo lo íbamos a estudiar. Y lo que vamos a hacer hoy día es ponernos a definir cuáles son los modelos de flujo que vamos a usar, y con esos modelos de flujo vamos a poder transformar el reactor real en reactores ideales, o al revés, vamos a poder transformar nuestro diseño de un reactor ideal a cómo va a ser el reactor real. Entonces esto va a ser como un camino que nos permite ir o volver. Para eso les recuerdo los objetivos de esta unidad, que eran comprender el mezclado y el flujo en reactores, comparar los métodos de flujo y mezclado en los reactores ideales y reales, y por supuesto, modelar el flujo en reactores reales por medio de la asimilación a reactores ideales, que son los que sabemos diseñar. Entonces, para eso nosotros habíamos generado este experimento con los trazadores que nos permitía obtener la distribución de tiempos de residencia, que eran estas curvas de T o F, con la concentración del trazador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo es la curva del trazador, cómo son estas curvas EDT y F para reactores ideales, y luego vamos a ver cómo los reactores reales se desvían de ese comportamiento, ¿sí? Entonces, para eso también recordarles que nosotros dijimos que habían dos formas de hacer el experimento. Una forma de hacer el experimento era en pulso y la otra forma era hacerlo en escalón. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre hacer un experimento en pulso y hacer un experimento en escalón? El pulso tenía una masa definida. Ya. Y en el escalón había que ir agregando masa hasta que la concentración fuera igual a la concentración inicial. Miren, ojo aquí. A ver, vamos a hacer dos cosas para que se entienda muy bien esto. Nosotros tenemos nuestro reactor. Voy a dibujar aquí un tanque agitado. Y vamos a medir aquí la concentración del trazador en función del tiempo. Y en negro vamos a poner otro tanque agitado.
Y vamos a medir aquí la concentración en función del tiempo. Vamos a hacerlo súper intuitivamente. Y vamos a partir por el escalón. Perdón. El escalón. En el ensayo en escalón, lo que nosotros decimos es que en nuestra línea de alimentación del reactor, conectamos una T y suministramos el trazador de forma continua. Entonces, no vamos a hablar de una masa añadida de catalizador, de trazador, sino que vamos a hablar de un flujo añadido de trazador. Flujo constante de trazador. Entonces, la alimentación, que va a ser la línea roja, antes de que comience el experimento, tiene una concentración de trazador 0. Y cuando el experimento comienza, voy a hacer aquí una flechita, este es el momento en que comienza el experimento, su concentración aumenta hasta la concentración de alimentación del trazador C0. Y se mantiene constante durante todo el experimento. Perdón. Que me están llamando de la universidad, pero estoy en clase. Ya. ¿Se entiende eso? Esa es la concentración de la alimentación. En el idioma de laboratorio decimos que está dopada. Es decir, inicialmente no tenía nada de trazador y ahora el trazador está siendo alimentado de forma continua en el tiempo. ¿Qué va a pasar con la concentración a la salida? Que la vamos a dibujar aquí en azul. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería pasar? Debería ir aumentando hasta mantenerse constante después. Va a partir también siendo 0 y cuando comienza el experimento la concentración del trazador debería ir aumentando hasta llegar a ser exactamente igual a la de entrada. Ese es un experimento en escalón. En cambio, para el experimento en pulso, nosotros no vamos a alimentar la concentración en la alimentación de forma continua, sino que lo que vamos a hacer es añadir al reactor una masa de trazador definida. Y no la vamos a inyectar de forma continua en el tiempo, sino que vamos a decir 1, 2, 3, ahora, pum, listo, nada más. Por lo tanto, mi concentración de trazador en la alimentación siempre es 0. Nunca hay trazador en la alimentación. Y lo que ocurre es que en el momento, en el instante tiempo en que el experimento comienza, yo tengo que que 1, 2, 3, agregué el trazador, entonces lo que yo debería observar es que el trazador alcanza una concentración y disminuye. Porque yo puse toda una masa y esa masa tiene que salir del reactor, hay que lavarla. ¿Se entiende esto? Preguntas. Pregúntenme. ¿No hay preguntas? Profesora, ¿puede explicar por favor de nuevo lo del escalón? Es que no caché muy bien. El del escalón es el anterior, no el del pulso. Sí, sí, el del anterior. Sí. Porque en este caso lo que estamos diciendo es que la alimentación, tú la conectas una tubería con otra tubería y comienzas a alimentar de forma continua el trazador. Es como que alimentas el trazador de forma continua al reactor. Por eso es una concentración de alimentación con un caudal. Es un flujo de entrada.
Perfecto, gracias. Lo que no entendí fue el gráfico porque como se alimenta, como se alimenta en la alimentación, por eso el C0 es constante y por eso, como Claro. esa línea que está diagonal. Esta azul, Sí, esa, no entendí esta por es qué tu concentración de trazador a la salida. Esta. Ya, ya, perfecto, gracias. A ver, miren, estoy buscando aquí, que hoy día estuve buscando, a ver si se ve. Me ha costado mucho encontrar este tipo de videos, no sé por qué, pero este video es un video de una simulación, ahí esperen, de la inyección de un trazador en pulso y de cómo se ve en el reactor. ¿Están viendo, cierto? Sí, profe. Sí, se ve súper. Entonces, fíjense que está el reactor de tanque agitado moviéndose y que entra el trazador de golpe y que se expande por todo el volumen del reactor. Acá abajo está la salida y lo que va a pasar es que en función de que esto se va agitando, el trazador va saliendo de a poco. A eso me refiero con un sistema en pulso. Y bueno, esto es una simulación, por supuesto, de un reactor donde el trazador se simula como que fueran esferitas para que sea posible verlo. Y tengo otro videito para mostrar. Un segundo, aquí voy. Laboratorio. A ver, veamos este. Está muy fuerte este video, bajen el volumen. Ah, lo voy a mutear de aquí. Este es un experimento realizado en nuestros laboratorios cuando podíamos ir. Tenemos a nuestro ayudante histórico, Eric Caroca, ya que está, a ver, esta columna que se ve aquí simula ser un reactor de lecho empty bed, de lecho vacío, o sea, un reactor tubular. Al lado derecho nosotros no lo vemos, pero están la bomba peristáltica funcionando, alimentando desde abajo hacia arriba de forma continua. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos observar si el reactor es... En el video anterior, en el que estábamos en YouTube, nosotros vimos que era un reactor de tanque agitado, ¿cierto? Que estaba mezclado. Entonces, este reactor que estaba mezclado, en el momento que ingresó el trazador de pulso, se movió y se mezcló con todo el contenido del volumen del reactor. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hacemos esto mismo, pero en un flujo pistón? Miren el video. Entonces, fíjense cómo nosotros observamos que existe una especie de perfil de desplazamiento en que está la concentración del tinte aquí concentrado y que va aumentando y que va avanzando, no necesariamente como un flujo pistón, porque está desviado de la idealidad, es un reactor real, no es un reactor ideal, pero que en cualquier caso, en el momento que él inyectó el trazador, no vimos que de inmediato se mezclara todo el contenido del reactor, sino que está avanzando. ¿Se entiende?
Mm. Me pueden preguntar si hay algo que quieran. Vamos a ver otro video. En este ¿Profe? video, ¿quién Eh, habló? Yo, Ricardo. Dale, Ricardo. En un reactor agitado, Sí. también se formaría un perfil similar. No, pues, porque en el tanque agitado, lo que nosotros observamos era que se mezclaba todo de inmediato. No tenemos este Ya. perfil de desplazamiento del trazador, sino que de Pero sí. inmediato se mezclan todos. Ya, perfecto. Miren este reactor que está aquí, que es el mismo reactor que estábamos viendo antes, el reactor de flujo pistón, también está siendo alimentado desde abajo hacia arriba, con una bomba peristáltica a caudal constante, pero ahora lo que hicieron fue llenar el reactor de partículas, entonces ahora es un reactor de lecho empacado. Entonces fíjense qué pasa al inyectar el tinte. Ellos están tomando muestras en función del tiempo para construir su curva de EDT. Entonces ellos miden la concentración del trazador en función del tiempo. Pero ¿se acuerdan que en el video anterior nosotros veíamos como que era muy dispersa la concentración del trazador? Estaba mezclado en un largo trecho del reactor, pero ahora al tener partículas adentro, cambia el flujo dentro del reactor, es más turbulento, por lo tanto es más parecido a un flujo pistón, y lo que observamos es que ese efecto del mezclado es aún menor. De hecho, fíjense que aquí abajo ya está limpio y va avanzando como un perfil. Cuando nosotros definimos el balance de materia en el flujo pistón, dijimos que íbamos a tener elementos de volumen que iban a avanzar como una especie de tapón. Entonces, lo que estamos observando aquí en un reactor real es que esto efectivamente avanza, como como un cilindro, solo que este cilindro no es infinitesimalmente pequeño, sino que está disperso. Pero en cualquier caso avanza como un tapón. Entonces, esos dos casos son del experimento en pulso, donde nosotros añadíamos de forma exterior una cantidad de masa definida. Se puede ver que él dio una inyección, o un golpe de las partículas, o un volumen definido en la jeringa, pero no fue que la alimentación tuviera un estanque en la cual esa concentración fuera constante, que esa es la diferencia con el sistema en escalón. Entonces yo ahora les presento aquí la salida y les digo que si la inyección se hace en pulso, esa es la función EDT, pero la idea es que la obtengamos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a obtener esa función EDT que yo les presento aquí? Que esa es la función EDT para un tanque agitado ideal. ¿Cómo creen ustedes que se obtuvo eso? ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar a eso? ¿Qué era la EDT? ¿Qué era la función EDT? La concentración del trazador por el caudal partido en la masa.
Perfecto. Entonces lo que necesitamos es la función concentración del trazador en función del tiempo. Eso es lo primero que vamos a tener que ser capaces de obtener. ¿Y cómo medimos y cómo calculamos la concentración del trazador en función del tiempo? Con un balance de materia al trazador. Entonces, ¿cómo va a ser el balance materia al trazador? Va a ser, esta es la corriente 0, esta es la corriente 1, este es el reactor, entonces nos va a quedar que el F de trazador en la corriente 0 menos el F de trazador en la corriente 1 más el R de trazador por el volumen del reactor es igual a, el dm del trazador a dt. La variación del trazador en función del tiempo. ¿El trazador es reactivo? Debería ser inerte. Idealmente este trazador no va a ser reactivo. No es siempre igual, porque a veces nosotros utilizamos trazadores reactivos. Por ejemplo, los trazadores radiactivos tienen una descomposición química intrínseca que debe ser considerada en el cálculo, ¿sí? Pero vamos a asumir que estamos trabajando con trazadores no reactivos. ¿Tenemos flujo de trazador en la corriente de alimentación? No. No, profe. No. Si el ensayo es en pulso, entonces no hay este flujo, entonces esto es 0, y por lo tanto nos queda que el dm del trazador a dt es igual a menos el flujo del trazador en la corriente 1, que lo podemos expresar como la concentración de trazador por el caudal de salida. Por supuesto, estamos asumiendo que estamos trabajando en sistemas líquidos con densidad constante, ¿correcto? Para que los caudales sean constantes. ¿Y cómo vamos a poder expresar esa masa de trazador como concentración? En la masa de trazador que está en la integral corresponde a la masa de trazador que está adentro del reactor. Por lo tanto, la masa de trazador en función del tiempo es igual a la concentración de trazador adentro del reactor por el volumen del reactor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Preguntas? Profe, esa DM es de masa, o sea, estaríamos midiendo flujos básicos. En ¿O este no caso, como el sistema es reactivo, no reactivo, puedes trabajar con masa o con moles, como tú quieras. Y ese de la expresión de la función E, ¿ese es masa igual o también puede ser moles? ¿Qué función? El ET, que es CT por V0 partido en MT. ¿Ese Pero MT eso puede ser moles? ¿Ah? tiene que ser en unidades consistentes. Ah, ok. Sí, tiene que ser en unidades consistentes. Gracias. De nada. Más preguntas. ¿Sigo? Sí, profe, siga.
Ya. Ya. Estamos buscando eso. Ya. Entonces, eso va a ser la concentración por el volumen del reactor. Ay, se apagó. Ahí está. Entonces, aquí ya podríamos integrar, ¿cierto? Nos va a quedar que el volumen por el de... Ay, de CT a DT es igual a menos CT por V0. Voy a reordenar esto. Voy a decir V0 dividido de V por DT es igual a DST sobre ST menos. ¿Sí? ¿Lo ordené bien? Perdón. Sí, está bien. ¿Y qué es el volumen partido por el caudal? El tiempo tau. Por lo tanto, esto es dt dividido tau. Y esto es igual a dst sobre menos ct. Entonces tenemos que integrar. El tiempo va a ir desde 0 hasta un tiempo t cualquiera. Y la concentración de trazador, ¿en qué valores se va a mover? Desde 0 hasta la concentración inicial. ¿Pero qué es 0? Perdón, hay un chat aquí. Ah, tau, bien. Porque yo puedo decir que esto es de CT0 a DCT, que esta sería la concentración inicial en función del tiempo, pero quiero ser cuidadosa porque después cuando hagamos esto mismo para el otro ensayo, son concentraciones distintas. Este CT0 es la concentración a tiempo cero. Entonces, integrando, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar T evaluado en 0 y T, y esto es igual a menos el logaritmo natural de la concentración de trazador, evaluado en CT0 y CT. Esto es T sobre tau. Esto es T sobre tau, T menos 0, y esto es igual a menos el logaritmo natural de CT sobre CT0, y como tengo un menos adelante, es lo mismo que el logaritmo natural de CT0 sobre CT. ¿Sí? ¿Está bien o lo di vuelta mal? Está bien, creo yo, profe. Perfecto. Así que si aplicamos la exponencial, es que nos va a quedar al revés, ¿o no? Si yo aplico... Ah, es que está menos t. No he dicho nada. No. Quiero que me quede bonito. No le voy a meter el signo. Voy a mover el menos para acá. Entonces voy a aplicar la exponencial. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar e elevado a menos t sobre tau igual a la c de t sobre c de t0. Entonces nos queda que la concentración de trazador en cualquier instante tiempo es igual a la concentración de trazador en el instante 0 por e elevado a menos t dividido de tau. Esa es la concentración de trazador en función del tiempo del balance de materia. ¿De acuerdo? Necesito de su participación hoy. Sí, profe. Súper. Entonces, cuando nosotros definimos la función e, que está definida aquí arriba,
Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que E de T es igual a la concentración T, es decir, C de T0 por E elevado menos T dividido tau, por el caudal V0 dividido PMT, la masa de trazador añadido al principio, que también lo podemos calcular como el CT0 por el volumen del reactor. Entonces ahí se nos van y nos queda de nuevo el T partido de tau. Que es la ecuación que se presentó como la ecuación característica del trazador para un reactor de tanque agitado. Entonces fíjense que esa ecuación que nosotros acabamos de obtener aquí es una ecuación así. Es una exponencial decreciente. Perdón, hay alguien llorando y no sé qué pasó. Ya. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo que yo acabo de mostrarles es cómo es la curva de salida de la concentración del trazador para un tanque agitado cuando hacemos un experimento en pulso. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo pero para un experimento en escalón? Tratemos de hacerlo rápidamente. ¿Qué va a pasar con el experimento en escalón? Nosotros dijimos que en el experimento en escalón lo que nosotros hacemos es suplementar la alimentación con una concentración de trazador. Entonces, en nuestra corriente cero, nosotros tenemos una concentración cero de trazador entrando en todo instante de tiempo. Entonces, cuando hacemos el balance de materia al trazador, vamos a decir el F del trazador en cero menos el F del trazador a la salida más la reacción del trazador por el volumen del reactor es igual al de M del trazador a dt. Dijimos que el trazador no reaccionaba, pero para los ensayos en pulso, en escalón, perdón, esto sí se queda y por lo tanto llegamos a una ecuación que es diferente. Porque ¿qué dice aquí? Nos va a quedar que la derivada de la concentración del trazador por el volumen a dt va a ser igual al F de T0, que es constante, menos el F de T, y esto va a ser igual al caudal por la concentración de trazador en la alimentación, menos la concentración de trazador en todo instante tiempo. Entonces esto nos va a quedar el volumen por el de CDT a dt, y esto va a ser igual al V0 por CDT0 menos CDT. Entonces, ¿cómo habíamos definido la función f? La concentración del trazador partido en la concentración inicial. Perfecto. La función f, que era la densidad, era la concentración del trazador dividido por la concentración del trazador, y no voy a decir inicial, voy a decir en la alimentación, porque la concentración inicial es igual en todo instante tiempo. Entonces ahora vamos a tener que integrar esto, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un dt V0 sobre V igual a CT0 menos CT a DST. Entonces aquí tenemos que integrar entre T sub 0 igual 0 y un tiempo T cualquiera. Y fíjense, aquí es donde viene el conflicto, por eso quiero que seamos súper claros en lo que estamos haciendo. Porque aquí estamos, esta es la concentración del trazador cuando T es igual a 0. ¿Cuánto es la concentración del trazador cuando T es igual a 0? A la salida
Debería ser 0. 0. Y esta es la concentración del trazador en todo instante tiempo. Se dan cuenta que en este caso los límites de integración son completamente distintos porque el experimento funciona de forma completamente distinta. Entonces, ¿cómo es la integral de esto? Esto de nuevo va a ser t sobre tau en 0 y t. Y esto va a ser... Ay, me tengo que esconder. U es igual a ct0 menos ct. PU es igual a menos DST. Entonces esto es igual a menos DU sobre U. Entonces esto es igual a menos el logaritmo natural de U, que sería C de 0 menos CT dividido de C de 0 menos 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Se me había olvidado que las integrales se hacían así. Entonces, esto ya está evaluado. Parte para allá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el menos pasa para acá. Entonces me va a quedar que el e elevado a menos t sobre tau es igual a c de 0 menos c de t dividido por c de 0. Pasa multiplicando y pasa restando. Entonces queda c de t igual a c de t0 menos c de t0 por e elevado a menos t tau. O sea, la concentración del trazador es igual a c de t0 por 1 menos e menos t partido de tau. Esta es la concentración del trazador para todo instante tiempo en un ensayo en escalón. De nuevo es una exponencial, pero ahora es un 1 menos. Entonces esa es la curva que nosotros veíamos así. Disculpen, voy a contestar. No, no voy a contestar. Chao. Ya. Esta es la curva que nosotros veíamos que hace como así. Sube y después se vuelve asintótica con la exponencial. Esa es el C0. La concentración de la alimentación. Y como definimos F, que era igual a la concentración del trazador en todo instante tiempo respecto a la alimentación, nos queda 1 menos e elevado a menos t sobre tau, que es lo que yo traía listo para presentarles, chachán, en el escalón. Entonces hemos obtenido cómo se comporta, cómo se vería el trazador en reactores ideales. ¿Sí? Pero esto era para el flujo, para el reactor de tanque agitado. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora para el flujo pistón? Pensemos, le metemos aquí un trazador en pulso. ¿Qué deberíamos observar en función del tiempo? Ah, mira, podemos hacerlo mejor, de otra forma, para que sea más pedagógico. Voy a tener aquí un reactor así de grande. Entonces, esto es concentración y esto es tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más largo aquí abajo. Entonces, ¿qué deberíamos observar si ponemos un experimento en pulso? Esta curva de aquí abajo, en rojo, va a ser la concentración de trazador a la salida. Entonces, a tiempo cero, ¿cuánta concentración del trazador hay a la salida? 0, profe.
Ya, y un ratito después, como por aquí del reactor. ¿Cuánto es la concentración a la salida? 0 también. Ya, y por aquí el trazador, llevamos todo ese tiempo de reacción. ¿Cuánto trazador debería haber a la salida del reactor? Debería seguir siendo 0. Debería seguir siendo 0, porque nosotros estamos asumiendo de que nuestro reactor está moviendo cilindros, ¿cierto? De elementos de volumen que vienen avanzando todos juntitos y ordenados. Entonces, cuando el tiempo de medida se corresponde con el tiempo de residencia del reactor, lo que nosotros deberíamos observar es una línea que se va hasta el infinito de concentración. O sea, todo el trazador debería salir en ese instante tiempo. Ahora, si hacemos un experimento en escalón, ¿qué quiere decir eso? Que yo comienzo a alimentar de forma continua esa concentración de trazador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo. Durante todos estos tiempos yo voy a observar concentraciones 0 y una vez alcanzado el tiempo de residencia, yo lo que debería observar es que la concentración de salida cambia abruptamente y alcanza exactamente la concentración del trazador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo matemáticamente modelamos ese salto, esa discontinuidad? Porque fíjense que esto es una discontinuidad. Estamos diciendo que la función, en el caso del escalón, al tiempo tau, vale infinito. Y en el caso del experimento en pulso, estamos diciendo que en el tiempo tau, la función pasa de 0 a un valor. ¿Conocen ustedes alguna función que tenga esa propiedad? ¿Función parte entera? No, pero es una pariente cercana. Se supone que esto lo vieron en alguna de las matemáticas, que es este delta que está aquí, que es la función delta de Dirac. S. La función delta de Dirac es una función que tiene un montón de propiedades matemáticas. Una de ellas es que para cualquier valor distinto del Tm indicado ahí, la función vale 0, y que para cuando la función alcanza, cuando la variable independiente alcanza el valor de Tm, su valor es infinito. Entonces, con esta función delta de Dirac, nosotros podemos modelar el flujo pistón. Preguntas. Profe, ¿puede repetir eso de que cuando la variable independiente es TM es infinito? Que me perdí un poco. Eso mismo. Este delta de Dirac, esta función, tiene solamente dos valores, 0 o infinito. Si t es distinto de Tm, vale 0. Y si t es igual a Tm, vale infinito. Y ahora lo vi. Gracias, profe. Entonces, es para que tengamos claro de que nuestro flujo pistón, como son elementos infinitesimales de volumen que vienen avanzando en forma pistón, todo el trazador que nosotros inyectamos sale junto, así, absolutamente junto. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Estas cuatro funciones que nosotros vimos, las del tanque agitado y las del flujo pistón, son las ideales. Entonces, ustedes deberían estar diciendo, profe, seguimos dando vuelta en torno a ecuaciones de reactores ideales, pero los reactores reales no son reactores ideales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a buscar formas de predecir. Y para eso, yo les voy a presentar tres estrategias. Vamos a utilizar algo que se llama modelos de 0 parámetros, otro que se llama modelo de 1 parámetro y otro que se llama modelo de más de 1 parámetro. Estas tres estrategias son completamente independientes y se usan en investigación de forma, y en estudio y en aplicación de forma independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que a algunas personas les gusta trabajar con el modelo de 0 parámetros y a otros trabajan de 1 parámetro y otros trabajan del otro, y en cualquiera de los tres casos está bien. Sirve para hacer cosas distintas, ¿ya? Entonces vamos a partir con el modelo de 0 parámetros. ¿Cuál es el modelo de 0 parámetros? Se llama modelo de segregación. ¿Qué significa esto? Perdón, aquí. Bueno.
El modelo de segregación, el de un parámetro se llaman los tanques en serie, que nosotros los hemos estado estudiando y ahora van a ver por qué son tan útiles, y los otros modelos. ¿Qué dice el modelo de segregación? El modelo de segregación dice que en realidad las moléculas que entran a un reactor no son moléculas individuales, sino que son elementos de volumen como que fueran pelotitas de ping-pong. Imagínense que nuestra alimentación entra al reactor y que en vez de ser todo un fluido, ese fluido en realidad está compuesto de muchas pelotitas de ping-pong. Entonces se mueven dentro del reactor, no de forma homogénea, sino que en cada una de estas pelotitas de ping-pong, y lo que nosotros podemos hacer es medir el tiempo que permanece cada una de esas pelotitas de ping-pong. Pero como estas pelotitas no se mezclaron entre los otros contenidos del reactor, lo que ocurrió es que este tiempo que tardó en recorrer la pelotita, esa pelotita se comportó como un tanque agitado, como un batch. Entonces lo que yo hice fue darle un tiempo definido de reacción a ese elemento de volumen. Pregunta. O sea, no entendí. ¿Dentro del CSTR cada pelotita se comporta como un batch o dentro del PCR? ¿O de ambos? De ambos, porque ahora piensa que estamos trabajando con reactores reales. Entonces yo ahora voy a dibujar un tarro así, por ejemplo, que no sabemos si es tanque agitado o si es flujo pistón. Entonces lo que está diciendo el modelo de segregación es que nuestra corriente de alimentación, en vez de alimentar fluido homogéneo, lo que hace es alimentar elementos de volumen contenidos. Y cada uno de esos elementos de volumen, con una cantidad de volumen definido, se comportan como un batch chiquitito, donde el tiempo de reacción de ese batch es el tiempo de residencia en este reactor desconocido. De nuevo, donde el tiempo de reacción de ese batch es el tiempo de residencia en el reactor desconocido. ¿Sí? Entonces, como No, que profe. tenemos... ¿Mm? No, ¿No? no entendí. Pero piensen que en vez de tener ¿han visto esas piscinas de pelotas de los niños? ¿Sí? Ya, imagínense que así son los reactores. Y cada una de esas pelotitas adentro tiene reactante A en la concentración de la alimentación, y ponemos una entrada y una salida, y las pelotitas están agitándose y tienen una cantidad de tiempo adentro del reactor. Como esa pelotita no se mezcla con otra pelotita, esa pelota reacciona en el tiempo que vive adentro del reactor según cómo se mueva adentro. Entonces, esa pelotita individual es un batch. Cómo se mueve adentro del reactor depende de si es un reactor flujo pistón o tanque agitado, o intermedio. Entonces, una cosa va a ser el tiempo que se demora y cómo se mueve adentro del reactor, y otra cosa va a ser cómo reacciona, porque está reaccionando como un batch. Entonces, miren, como cada uno de estos elementos como cada uno de estos elementos de volumen son independientes, reaccionan de forma independiente. ¿Y cuánto tiempo viven adentro? Bueno, va a depender de su funcionalidad. Entonces, nosotros vamos a tener que incorporar, para calcular la conversión real, la cinética, el modelo de flujo y la distribución de tiempo residencia. Entonces, la conversión promedio va a ser igual a la conversión del batch por la función edad en la función del tiempo. Chan. Chan, chan. Preguntas.
¿no? Voy a seguir avanzando a ver si los otros les hacen más sentido. Bueno, este es el modelo de las pelotitas, el modelo de segregación, que lo que asumimos es que tenemos pequeños elementos de volumen que se comportan como batch. Tengo un ejercicio propuesto, por supuesto, para que intenten ustedes calcular. En el modelo de un parámetro es el modelo de tanques en serie. ¿Y qué se trata eso? De que nosotros decimos que en la realidad no es que tengamos elementos de volumen que no se mezclan y que reaccionan en función del tiempo, sino que nuestros reactores siempre están constituidos de muchos reactores en serie. Entonces, en nuestros reactores pueden tener 2 o 3 o pueden tener 1000 reactores en serie y en función de eso vamos a saber realmente cuál es la edad dentro del reactor y cuál es su método de mezclado. Nosotros sabemos que cuando tenemos más de 10 reactores en serie, ya el sistema comienza a parecerse como un tanque agitado. Un poco para que lo entiendan, cuando nosotros tenemos los reactores en serie, cuando tú tienes un único reactor, tienes la curva aquí, la que nosotros habíamos visto, esto es para n igual 1, un reactor. Cuando tenemos 2 reactores, esto se comienza a desplazar y hace como así. Y cuando tenemos 10, esto hace así. Y comienza a tener esta forma. Y según yo voy aumentando, esto cada vez se hace más esbelto, es decir, con una dispersión menor y siempre centrada en nuestro tiempo de residencia. Entonces, si tenemos un reactor que se parece a un tanque agitado, tendremos pocos reactores en serie, y si tenemos un reactor que se parece a un flujo pistón, tendremos muchos reactores en serie. ¿Cómo lo modelamos? Con la ecuación que está aquí, que es una deducción matemática muy sencilla, poniendo muchos reactores en serie, donde n corresponde al número de tanques en serie. Entonces, nosotros teniendo los datos experimentales, podemos calcular cuántos n son, con la función edad. Preguntas. Les dejo propuesto que hagan el balance de materia con 2 reactores en serie para que vean cómo les va. Y el último, que son los modelos de más de un parámetro, es el que a mí más me gusta porque es el que nos permite comprender de mejor forma qué le está pasando a los reactores cuando tenemos reactores en problemas, es decir, reactores industriales que están operando y que no están entregando la conversión deseada y que nos preguntan, no sabemos qué hacer, qué es lo que pasa, y uno dice, mira, le voy a sacar una radiografía a tu reactor para ver qué le pasa, es cuando nosotros modelamos el reactor conociendo sus volúmenes muertos, es decir, si se está o no se está mezclando bien, y su bypass. Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es obtener modelos característicos que incluyan estos parámetros alfa y beta como fracción del volumen total que se ha convertido en un volumen muerto o fracción del caudal total que se ha convertido en un bypass. Entonces, esto nuevamente, este es el tanque agitado ideal que nosotros hicimos el balance de masa antes, donde está la curva teórica de EDT y de F, del EDT en función la E en función del tiempo o la F en función del tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos un bypass, fíjense que esta curva EDT, como se presenta aquí, tiene un pulso que sale antes y luego tiene esta curva de salida. Entonces es como que se desplaza la salida y tiene una concentración de salida mucho más alta de la que se esperaba. Entonces nosotros observamos un pic muy alto y luego la curva de salida típica del tanque agitado. Y sabemos que eso es porque hay un bypass. Y lo podemos modelar, por supuesto, con este caudal nuevo que es una fracción del bypass. En el caso del volumen muerto, nosotros podemos volver a modelar el volumen del tanque agitado, pero ahora el volumen total ya no es el volumen de diseño, sino que es una fracción del volumen porque hay una fracción que no se mezcla, y lo que vamos a observar es el movimiento de esta curva hacia abajo, porque perdió parte del volumen. Y en resumen, así deberíamos ver las curvas para el caso de el reactor normal, que es esta que está aquí, el tanque agitado con bypass, que presenta esta curva negra y la salida baja, y el tanque agitado con volumen muerto, que es el que está acá.
¿Se entiende? Las curvas cambian de forma en función de qué es lo que le pasa al reactor. Y por supuesto podemos obtener combinaciones de estos, tener tanque, tener bypass y además volumen muerto. Lo mismo nos puede pasar, ¿sí? ¿Y esas curvas cómo se obtienen? ¿En función Igual como, de un trazador? sí, pues todos estos son, o sea, yo les estoy presentando el modelo teórico y uno lo que hace es con el trazador obtener el modelo experimental y luego ajustar los parámetros del modelo y ver si te ajusta bien. Ya comprendo. O sea, uno obtiene con el trazador el modelo ideal, o sea, perdón, el modelo real, unos datos reales y después ajusta un modelo a eso. Exacto, y con eso tú dices, mira, este reactor que yo tengo aquí se parece a 3 reactores en serie, a 3 reactores de tanque agitado en serie. Y es por eso que la conversión no te está dando como un tanque agitado, porque no es un tanque agitado, son 3 en serie. Comprendo, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, lo mismo nos va a pasar con el flujo pistón. Fíjense que una curva de flujo pistón ideal deberíamos verla así. Deberíamos ver 0,0000 el pic, 0,0000, o en caso de la F, 0,00 salto hasta 1. Pero ¿qué es lo que vamos a observar en la realidad? Si tenemos un bypass, es decir, parte de la alimentación que se pasa sin reaccionar dentro del reactor, veríamos una salida casi a tiempo cero y luego otra salida que está desplazada. Claro, porque se nos bypassó parte del trazador, que se escapó, y después el otro se quedó dentro del reactor y reaccionó. Y se desplaza hacia la derecha porque el caudal que realmente está entrando al reactor es menos. Por lo tanto, el tiempo de residencia en el reactor real es mayor que el tiempo de residencia de diseño. Nosotros diseñamos para que todo ese trazador se desplazara a este tiempo de residencia, pero en realidad parte del caudal no está recorriendo el reactor, sino que está saltándose todo el proceso. En el caso de los volúmenes muertos, ¿qué es lo que vamos a observar? Que no todo el volumen del reactor es efectivamente volumen de reacción y por lo tanto el tiempo de residencia se adelantó. Porque yo en vez de tener 10 litros ahora tengo 8. Por lo tanto, mi tiempo de residencia real es menor que el tiempo de residencia de diseño. Y ya con eso yo sé que tengo un volumen muerto. Este es el resumen para los reactores ideales de flujo pistón y, por supuesto, les dejo propuesto que hagan el ejercicio de si pueden hacer el balance para un trazador con volumen muerto expresado de esta forma, como que intercambia. Este modelo que está aquí, con un volumen arriba y un volumen abajo y que intercambian entre ellos, es un modelo de desviación típico cuando tenemos reactores con doble aspa agitadora. Una arriba y otra abajo. Entonces, en realidad lo que ocurre es que en vez de tener un reactor bien agitado, lo que tenemos son 2 reactores interconectados. Entonces nosotros diseñamos como que fuera un reactor, pero en realidad se comporta como 2. Para que vean cómo se desvía la curva de salida. A ver, Pía hace una pregunta en el chat. Quisiera saber si tiene un minuto al final de la clase. Sí, puede ser, un minuto. Entonces, en resumen, tenemos el modelo de segregación que calcula considerando la conversión y la edad en función del tiempo. Tenemos el modelo de tanques en serie, que es una función que está lista a llegar y usar. Y tenemos los modelos de más de un parámetro que nos permiten conocer los distintos fallas operacionales, tales como volumen muerta o bypass. Y estas las combinaciones, uno detrás de otro, etcétera. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Ustedes tienen un taller que se supone que ya están desarrollando y que están trabajando y que yo ahora les podría preguntar qué modelo es el que ajustó el del estudio que ustedes están realizando. Pero no lo voy a hacer. Les voy a dar tiempo para que vuelvan a revisar su material, vean qué fue lo que él propuso, o sea, ellos propusieron para ese estudio y que ustedes comiencen a trabajar con qué modelo ustedes van a querer proponer. Podrían querer proponer el mismo modelo de flujo que ellos trabajaron en su sistema, que es un modelo de flujo bastante complejo porque matemáticamente es difícil de abordar, o podrían escoger uno de estos modelos de flujo y adaptarlo y ver cómo les va.
Sí, profe. Súper, eso es todo por el día de hoy. Si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Ya, profe, gracias por todo. Nos vemos el jueves. Gracias. Recuerden que el jueves tenemos trabajo en grupo del taller que ustedes están desarrollando, que yo voy a estar respondiendo preguntas, así que la idea es que vengan preparados y con sus bitácoras actualizadas de lo que se han reunido y han ido trabajando. Isidora, tienes una pregunta. Ah, sí, que me acabo de acordar de que en el aula sale que tenemos que entregar algo este jueves, si no me equivoco. No, O este sea, jueves hay sale... actividad. No, sí, pero es que me acabo de acordar que estamos revisando con mis compañeras que aparecía algo como similar, como con fecha que da como 5 días más o 3, algo así. ¿Dónde? No. O sea, cuando hoy día buscamos y lo revisamos y salía en taller 2. No sé dónde. Porque en las O sea, sale evaluaciones del algo que es taller. como el domingo el 13 de junio 2021 hasta las 12, que tenemos tiempo restante 5 días, 17 horas. Domingo 13 de junio. Sí, ese día es el que tienen que sí, entregar el ya. taller Ah, en ya, el que entonces están está correcto. trabajando. Sí, es que antes Pero es el parecía jueves, por domingo. eso ya. No, Ujú. es el domingo. Pero por eso este jueves tienen trabajo en la clase. Por eso es muy importante que este jueves terminen su taller para que puedan entregarlo a tiempo. Sí, quería confirmar eso. Gracias. Ya, de nada.